Mayo de 1942, sobre el Mar del Coral, 5:29 horas. Un SB de patrulla vuela bajo, con combustible contado y bomba colgada. El radial tiembla en los pedales y la radio devuelve estática. Arriba del sol, los ceros bajan en abanico y cierran la distancia. Su misión era detectar y volver, no girar como caza, pero sus órdenes y la doctrina le habían cercado la nariz de punto 50. El parabrisas se astilla, el alerón vibra y el margen se acorta. Él no busca duelo. Baja, guarda energía, espera un cruce limpio. En la mira temblando, cada ráfaga puede salvar la patrulla o dejarla ciega. Antes de la nube, decide si obedece la regla o sobrevive. Mayo de 1942, sobre el Mar del Coral, en las primeras luces. Una patrulla de exploración estadounidense salió desde la cubierta con mar corto y viento cruzado. La situación era defensiva, y el trabajo del Dauntless era mirar, informar y volver con la ruta limpia. Si la patrulla fallaba la detección o perdía una sección, la flota pagaba el costo en distancia y tiempo. El riesgo operativo era simple. Un error de minutos podía abrir un hueco sobre los buques. El SB de la sección izquierda llevaba una bomba asegurada y combustible para una ventana limitada. Su piloto era un operador de patrulla entrenado para conservar altura, no para perseguir cazas en círculos. En la tablilla de rodilla, el último reporte marcaba contactos dudosos al norte y demora en relevo. El radiooperador de atrás ajustó el auricular y oyó estática con chasquidos sobre la frecuencia táctica. La señal temprana fue un cambio de rutina. 2 llamadas breves no regresaron desde la sección externa. La restricción medible estaba escrita en lápiz graso. 48 minutos útiles antes del regreso. También llevaba una cuenta fija de munición en las 50 frontales y tambores para la arma trasera. El avión no era un caza de giro cerrado y todos en el puente de vuelo lo sabían. Muchos lo llamaban pesado para este trabajo cuando aparecían ceros con ventaja de trepada. Su nariz con ametralladoras quedaba, en teoría, para abrir paso o disuadir, no para buscar duelo. Abajo, la escena era un escenario de trabajo y daño extendido sobre el mar y la flota. Un destructor dejaba una columna gris por una caldera forzada desde la noche anterior. En otra banda, un petrolero de apoyo avanzaba con espuma sucia y una estela irregular. Había manchas de aceite abiertas como tinta sobre el agua, donde una maniobra brusca había rasgado una línea. La cubierta del portaaviones todavía mostraba marcas negras de arranque y remolque en los tablones. El viento traía olor a combustible de aviación y sal húmeda hasta la cabina abierta por ranuras. El motor radial vibraba en el bastidor y esa vibración subía por los pedales de timón. El metal de la palanca de gases estaba tibio, el borde del parabrisas, frío y con sal seca. Detrás del vidrio, la mira reflectora temblaba apenas con cada cambio de potencia. El piloto mantuvo la formación por instrumentos y referencias visuales, sin corregir de más. Miró altímetro, brújula, horizonte artificial y reloj de panel en una secuencia fija. El radiooperador tocó la cinta del arnés, comprobó el soporte del arma y revisó una caja de munición. La antena de hilo vibró con una ráfaga y el auricular devolvió otro corte de radio. A las 5:24, ni la patrulla cruzó una capa baja con nubes rotas y humo lejano. No había sorpresa todavía, solo una suma de señales pequeñas que cerraban el margen. El líder hizo una corrección de rumbo por el mapa cuadriculado y señaló con la mano. El Dauntless de la izquierda corrigió menos de un punto y quedó un poco más bajo. Ese pequeño desnivel le dio un ángulo distinto sobre el cielo limpio del este. A las 5:27 se vieron destellos altos y breves sobre la línea de nubes. No parecían flak naval, eran reflejos rápidos, móviles, repetidos, en grupo. El radiooperador alcanzó la manija de giro de su montaje trasero y soltó el seguro. El piloto no rompió formación de inmediato. Primero cerró mezcla, ajustó paso de hélice y llevó el motor a régimen continuo seguro. Luego miró la presión de aceite, temperatura de cabeza y su indicador de combustible. El panel respondió dentro de rango, pero el avión seguía siendo más pesado que los cazas que caían. La disciplina en esa cabina consistía en no regalar velocidad ni altura por miedo. La orden de patrulla seguía vigente: observar, reportar, no perseguir contactos fuera de ruta. También seguía vigente una restricción menos formal repetida en el escuadrón por días. La nariz de 50 milésimas debía usarse solo para salida de emergencia o tiro de oportunidad. Se había discutido en cubierta que gastar munición frontal invitaba al piloto a pelear como caza. Algunos oficiales de operación lo habían prohibido en términos prácticos para patrullas largas.
Decían que el peso en proa y el impulso de disparar rompían la misión y el combustible. El piloto conocía esa discusión y no la debatía en el aire. A las 5:29, y a los puntos brillantes se resolvieron en una formación que bajaba con rapidez. Los ceros entraron por arriba y por el sol, abiertos en abanico y con más energía. El líder de la patrulla intentó virar para compactar la sección. El giro fue correcto para informe y defensa general, pero dejó al Dauntless izquierdo expuesto. 2 cazas japoneses cortaron por delante y otros bajaron a la cola. El radiooperador abrió fuego corto hacia atrás para marcar distancia, no para sostener combate. Las trazadoras subieron y se perdieron bajo una estela blanca. El primer golpe de consecuencia visible llegó en segundos. Un impacto rompió el borde de tela de un alerón y soltó una tira vibrando. Otro disparo astilló una esquina del parabrisas y llenó de polvo de vidrio la cabina. El piloto no tiró del mando en pánico. Empujó nariz apenas, ganó velocidad, y dejó que el avión trabajara donde era fuerte. El Dauntless no podía girar como cero sin pagar con pérdida inmediata de energía. Sí podía bajar con estabilidad, aguantar vibración y ofrecer una plataforma de tiro breve. A las 5:30, la situación ya era una cuenta regresiva de espacio y munición. 30 segundos de mala decisión bastaban para quedar lento y alto frente a 4 cazas. El piloto eligió un descenso oblicuo en vez de un giro cerrado. Metió al avión en un ángulo que obligaba al atacante delantero a corregir demasiado. La maniobra no era vistosa. Era geométrica y dura sobre el cuerpo. La correa del arnés se clavó en hombro y cadera, mientras el radial rugía con más carga. El ruido del motor tapó por un momento la radio. El radiooperador vio 2 ceros cruzar arriba de la deriva y gritó distancia por seña, no por frase. El piloto leyó la sombra de uno sobre el ala izquierda. No siguió la sombra. Sostuvo la línea de bajada y esperó la ventana de cruce. Esa era la parte que muchos rechazaban cuando se hablaba de la nariz de 0,50. No se trataba de cazar, se trataba de aceptar un único ángulo útil. A las 5:31, el primer cero entró de frente con cierre rápido. El piloto no disparó temprano. Alineó la mira cuando el tamaño del objetivo llenó un punto consistente del vidrio. Tocó el interruptor de armas y dio una ráfaga corta, disciplinada. Las 2.50 delanteras sonaron secas y parejas, más pesadas que las armas ligeras de caza. La nariz vibró como una pieza de taller golpeada por martillo. Casquillos y eslabones saltaron por las expulsoras y pegaron contra el fuselaje. Las trazadoras cruzaron directo, no barridas. El cero pasó por la línea con humo oscuro en el costado y cayó fuera de cuadro hacia abajo. No hubo tiempo para mirar el resultado. Otro venía entrando por la misma ventana, medio segundo detrás y más alto. El piloto corrigió solo con timón y un toque de alerón. No jaló fuerte. Mantuvo la plataforma estable y repitió una ráfaga de menos de 2 segundos. El segundo caza atravesó la convergencia con un golpe visible en el motor. Una lámina salió despedida y la hélice japonesa cambió de brillo. El avión enemigo siguió recto un instante. Luego se fue de nariz dejando una estela gris. El radiooperador tenía un tercero en la vista lateral. Marcó con la mano, golpeó el costado de la cabina y giró su montaje para cubrir cola. Ese gesto evitó que el piloto levantara la vista y perdiera la línea. El tercer cero intentó aprovechar el descenso y cruzó por debajo, subiendo en diagonal. La distancia se cerró tan rápido que la mira casi no dio referencia. El piloto esperó medio latido más. Luego disparó una ráfaga corta con el avión aún en vibración de picada. Las 50 cortaron el cruce con trazadoras visibles y el cielo parecía una película de cámara de tiro. El cero recibió impactos en raíz de ala y fuselaje. Hubo un destello pequeño, luego humo, luego un viraje roto sin control. En la cabina del Dauntless, el olor cambió a pólvora y aceite caliente. El piloto no celebró ni dijo nada. El trabajo siguiente era salir vivo del mismo pase. A las 5:32, la formación japonesa ya no era una red limpia alrededor de la patrulla. Se había roto por presión, por cierre mal calculado y por la velocidad de la pasada. Ese cambio de ritmo en minutos fue el dato central del combate. El Dauntless seguía siendo lento para perseguir, pero ya no estaba obligado a girar. Con energía en descenso, podía negar ángulos y castigar cruces. Un cuarto cero entró por cola alta y obligó otra corrección. El radiooperador abrió fuego con ráfagas cortas desde su montaje flexible. No buscó derribo, buscó separación. Sus trazadoras obligaron al atacante a abrirse lo suficiente para perder solución de tiro. Otro golpe de consecuencia llegó enseguida. Una línea de combustible auxiliar recibió esquirla y dejó un hilo fino sobre panel lateral. No ardió, pero el olor a gasolina se metió en la cabina y apretó la garganta.
El piloto cerró el selector del tanque auxiliar y movió al principal. Esa acción pequeña le quitó una variable al combate. Debajo, desaparecieron explosiones negras de flak naval lejos de la flota, fuera de ritmo. No eran para él, eran señales de otra sección entrando en contacto sobre otro vector. A las 5:34, el líder de patrulla reapareció por radio con transmisión entrecortada. La frase llegó rota, pero bastó. Rumbo sur, reagrupar, altura de escape. El auricular volvió a llenarse de estática. Primera falla en escalera, comunicaciones incompletas. El piloto no tuvo confirmación clara de la posición de todos. Segunda falla en escalera llegó con visibilidad. Una nube baja subida por calentamiento cortó el horizonte y borró referencias por segundos. El parabrisas astillado deformó la imagen justo donde debía entrar otro contacto. Tercera falla en escalera fue mecánica menor, pero en mal momento. El indicador de presión de aceite tembló fuera de su banda y regresó. El motor seguía respondiendo, pero la aguja inestable obligó a vigilar cada cambio. El piloto redujo potencia apenas para no cocinar el radial. Eso le quitó algo de margen en velocidad. Compensó con descenso limpio y sin arrastre. No extendió frenos de picado. No llevaba sentido abrir paneles en un combate de supervivencia. Los frenos de picado, los remaches del ala y los soportes de bomba estaban hechos para otra fase. Ahora importaban el motor, la mira, la disciplina y la línea de salida. A las 5:36, un cero volvió a colocarse por delante buscando un tiro largo. El piloto vio el error del atacante. Estaba corrigiendo de más para anticipar un giro que no iba a ocurrir. El Dauntless mantuvo proa un instante más y el enemigo cruzó su cono. Ráfaga breve. No se vio impacto claro esta vez. Las trazadoras pasaron detrás del ala japonesa y el piloto dejó de disparar. No persiguió. La munición frontal ya tenía una cuenta real y corta. Ese control de disparo era parte de su cabina, no un gesto de temple. Cada ráfaga se medía contra minutos de regreso y contra otro posible cruce. El radiooperador revisó una caja de munición con una mano y con la otra sostuvo el montaje. Un casquillo había quedado trabado en la guía del arma trasera. Lo sacó con guante, cerró la tapa y probó el recorrido. El viento entraba por una junta dañada y golpeaba el mapa doblado en la pared lateral. El olor a tela quemada llegó desde el ala, probablemente por roce en el borde roto. A las 5:38, el combate se abrió. Los ceros que quedaban en contacto ya no atacaban sincronizados. Entraban de uno en uno, con menos cierre y más distancia. La ruptura de su formación no significaba ventaja total, significaba una oportunidad de escapar sin quedar fijo. El piloto aprovechó la separación y ganó una capa de nube baja. No se escondió completo. Solo usó la nube como pantalla breve para cambiar el plano del combate. En esa sombra de segundos hizo un chequeo de daño. Altímetro estable. Brújula con ligera oscilación. Hélice sin variación extraña. Temperatura alta, pero dentro. Combustible principal bajando más rápido de lo planeado. Munición frontal reducida a menos de la mitad por cálculo del interruptor y ráfagas. El radiooperador reportó por toque en hombro que seguía con arma operativa. No había tiempo para partes más largos. A las 5:40, el líder logró reunir dos aparatos al sur de una nube en forma de pared. El Dauntless dañado bajó a su costado con manchas oscuras sobre el capó. Desde arriba, el aceite en la chapa se veía como una media luna negra. La sección tomó rumbo de regreso sin trepar de más. Otro golpe de consecuencia visible apareció durante la salida. Una ráfaga tardía atravesó la cola y cortó parte del cable de antena. La radio quedó casi muda. Cuarta falla en escalera. Enlace exterior perdido. Ahora dependían de señales visuales y reloj. El líder levantó un ala 2 veces para indicar ajuste de rumbo. El piloto respondió con una corrección mínima. No quiso probar el alerón dañado en movimientos amplios. El SBD soportaba castigo mejor que muchos suponían. Su estructura remachada, el bastidor y la nariz radial aguantaban vibración y daño sin desarmarse. No era un elogio romántico. Era metal, en diseño y margen de ingeniería trabajando bajo presión. A las 5:44 cruzaron otra capa de humo y el mar mostró espuma de buques maniobrando. La flota había cambiado curso mientras la patrulla combatía. Eso añadía otra tarea: identificación rápida para no entrar por arco equivocado de defensa. El radiooperador tomó una bengala de reconocimiento del compartimento lateral y la dejó lista. No la disparó todavía. La sostuvo como opción si la radio no volvía. El piloto limpió con guante una franja del parabrisas.
La sal, el aceite y el polvo de vidrio habían cerrado media visión frontal. El guante quedó negro. El motor seguía latiendo con una vibración gruesa y pareja. Cada vibración subía por la estructura hasta la mira y hacía bailar el reflejo. A las 5:47, los destructores de pantalla empezaron a verse con claridad. Se distinguieron estelas. Hubo humo de chimeneas y destellos de señales desde cubierta. La patrulla entró por corredor seguro con alas niveladas. Nadie en esa línea volaba como vencedor. Volaban como aparatos con trabajo hecho y daños que aún podían empeorar. Al acercarse al buque, el piloto recibió por lámpara una instrucción simple de recuperación escalonada. El mar seguía movido. La cubierta subía y bajaba con ritmo incómodo para un avión tocado. El radiooperador aseguró el arma trasera, trabó el soporte y ajustó de nuevo el arnés. El piloto revisó tren, mezcla, hélice y velocidad de aproximación. El indicador de presión de aceite volvió a temblar. Quinta falla en escalera, ahora en la fase más delicada. No alcanzó a ser una pérdida total. Solo una advertencia más mientras la cubierta venía de frente. A las 5:53, el Dauntless tocó duro. O rebotó una vez y agarró cable en el segundo intento. El tirón del cable sacudió fuselaje, remaches y hombros. El motor bajó de vueltas con una tos breve. La hélice quedó manchada de aceite y sal. El personal de cubierta corrió con calzos, extintor y señales de mano. El olor cambió otra vez. Caucho, aceite quemado y madera húmeda de la cubierta. Un suboficial miró la nariz y luego el conteo de munición restante. Otro señaló impactos en capó, borde de ala y cola. No hubo charla larga en ese punto. Primero empujaron el aparato a un lateral y soltaron la bomba no usada. Luego comenzó el trabajo que convertiría el relato en prueba, no en rumor. Los mecánicos quitaron el panel lateral del capó con un destornillador ancho. Un armero abrió la tapa de alimentación de la .50 izquierda y contó cinta restante. Otro armero retiró eslabones sueltos atrapados en la expulsora de la nariz. Un marinero limpió el parabrisas con paño y agua dulce para ver las marcas. El radiooperador destrabó su arma, desmontó el cerrojo y mostró el casquillo mordido. Un técnico cambió la guía dañada del cable de antena y tensó el hilo nuevo. Otro revisó remaches en el ala izquierda con una lámpara y tiza de marcado. Un mecánico cerró el paso del tanque auxiliar y selló la línea picada con abrazadera. Otro apretó una válvula de aceite en la base del motor y limpió la fuga. Un armero pesó los casquillos recuperados en una caja de lona para estimar ráfagas. El jefe de línea alineó la mira reflectora y corrigió un desvío mínimo del vidrio. Un cabo revisó los frenos de picado, los paneles y sus bisagras por si hubo torsión. Un marinero reemplazó una sección de tela rasgada del alerón con parche temporal. Otro ajustó la palanca del trim para compensar la vibración reportada. El radiooperador entregó el auricular y reportó cortes de radio por escrito en una tablilla. El piloto marcó en el mapa cuadriculado el punto de contacto y la secuencia de cruces. Esa secuencia de trabajo duró pocos minutos y dejó objetos, cifras y daños a la vista. No era una historia contada en comedor, era metal abierto, piezas sobre mesa y munición contada. A las 6:05, el oficial de operaciones recibió los primeros datos en el borde de la cubierta. No preguntó por maniobras elegantes, preguntó por rumbo, altura, tiempo y cantidad de atacantes. El piloto respondió en el mismo orden. Cuando llegó al uso de la nariz de .50, la pausa fue breve. La restricción del escuadrón estaba fresca en la memoria de todos. Se había repetido que disparar frontalmente desde un Dauntless invitaba a perder misión y avión. El piloto no defendió una teoría. Describió ángulos, cierres y tiempos. Dijo que no había girado a buscar combate. Dijo que sostuvo energía, negó giros largos y usó ráfagas solo en ventanas de cruce. El radiooperador confirmó con tiempos aproximados y dirección de entrada de los ceros. Un armero acercó la caja de casquillos y eslabones como respaldo físico del relato. Un mecánico mostró la fuga sellada y el daño del borde de ala para fijar el orden de impactos. La conversación siguió sobria, casi administrativa, mientras la cubierta seguía recibiendo aparatos. A las 6:12, otro Dauntless aterrizó con un agujero en el estabilizador. Traía reporte parcial de la misma interceptación y mencionó humo de un cero cayendo. No cerraba el cuadro completo, pero coincidía con la ventana de tiempo. El oficial de inteligencia pidió también la película de cámara de tiro si existía. No todos los aparatos la llevaban operativa en patrulla, y ese punto seguía dudoso. El avión dañado tenía una cámara con vibración fuerte y suciedad en el cristal. No prometía una imagen limpia. Aún así, el técnico retiró el cartucho
y lo envió abajo con etiqueta de hora. A las 6:18, el parte preliminar ya tenía una frase cauta. Atribuía al piloto 3 derribos probables en una sola pasada de cruce. No decía milagro, no decía hazaña imposible, decía probable, por tiempos, por testigos y por el patrón de humo observado. Esa prudencia mantuvo el relato dentro de lo que la unidad podía sostener. También abrió una discusión más incómoda para la doctrina de patrullas. Si el Dauntless sobrevivía mejor negando giros y usando la nariz en ráfagas medidas, la vieja prohibición práctica de su punto .50 frontal quedaba debilitada. No significaba convertir bombarderos en cazas. Significaba corregir una regla que confundía misión con pasividad. El oficial de operaciones no cambió nada en voz alta en ese momento. La flota seguía en combate y no había espacio para debates largos. Pero pidió una copia del informe para el jefe de grupo aéreo. Pidió además que el detalle de ángulo y distancia quedara claro en el texto. El piloto escribió con letra dura y corta en una hoja de partes. Anotó hora aproximada del contacto, altura, rumbo y estado del sol. Anotó que evitó giros sostenidos. Anotó que usó la nariz de 50 milésimas en cruces frontales y diagonales, en ráfagas breves. Anotó que el objetivo principal seguía siendo proteger la patrulla y regresar con la posición. No embelleció nada. No tenía interés en eso mientras el motor seguía caliente a pocos metros. Después de las 7:00, con la primera urgencia reducida, bajaron el capó de nuevo. Un mecánico encontró virutas finas cerca de una unión y cambió una junta. Otro revisó magnetos y cableado de encendido por la oscilación de aguja vista en vuelo. El armero volvió a cargar cintas nuevas en las 50 frontales, pero con conteo anotado. La orden provisional no fue una arenga, fue una frase simple de línea. Si volvías a ver cruce, la nariz se autorizaba en tiro de oportunidad disciplinado. Eso, en ese escuadrón y en ese día, ya era un cambio. No borraba la cautela, la enmarcaba mejor. El Dauntless seguía siendo lo que era: explorador, bombardero en picado, avión de trabajo. Su ventaja no estaba en girar más que un cero, estaba en sostener estructura, absorber daño y convertir segundos en una plataforma de tiro estable. La lección operativa no cabía en una frase de orgullo, cabía en una cadena de decisiones pequeñas de cabina. Conservar energía, no trepar por impulso, no girar por honor, esperar cruce, disparar corto, salir por la ruta que mantenía viva la misión. Esa cadena era menos vistosa que una persecución. También era más útil para una patrulla defensiva sobre una flota. A las 8:10, el oficial de inteligencia llamó al piloto y al radiooperador a una mesa angosta. Habían revelado una parte de la película. La imagen no estaba limpia. Había vibración, rayas y manchas en el cristal. Pero en varios cuadros se veían trazadoras saliendo de la nariz y un caza cruzando con humo. No confirmaba por sí sola 3 derribos. Sí confirmaba la forma del combate que el parte describía. Otra pieza encajó cuando llegó un reporte de observación desde un destructor. Un vigía había anotado 2 columnas de humo descendiendo al noreste en hora similar. La distancia era grande y el mar engañaba. Aún así, la coincidencia reforzaba la atribución. El parte quedó ajustado a un lenguaje que los mandos aceptaban. 3 derribos acreditados por informes de combate de la unidad, con respaldo parcial de testigos. La secuencia táctica, no. Esa ya estaba clara para quienes habían visto el avión, los casquillos y el daño. El resto de la mañana siguió con rutina de guerra. Se movieron bombas, se plegaron alas, se arrastraron mangueras y se limpiaron manchas de aceite. Los altavoces llamaron turnos de comida que casi nadie completó. En la línea de aparatos, la nariz del Dauntless quedó otra vez cerrada y cargada. No se volvió un símbolo. Se volvió una herramienta aceptada dentro de límites. Las decisiones útiles rara vez llegaban con ceremonia. Llegaban con partes, piezas y una línea corregida en la práctica. Antes del mediodía, otro jefe revisó el informe y preguntó por la frase de prohibición. No estaba escrita de forma oficial en ninguna orden grande. Existía como costumbre de escuadrón y presión de operaciones. Por eso costaba más corregirla. Había que mostrar un caso medido donde la excepción había protegido la misión. El piloto no asistió a esa conversación. Estaba con un mecánico, o tocando con 2 dedos una vibración en la bancada del motor. La chapa seguía marcada por aceite seco. Los remaches del capó tenían un borde oscuro. La nariz, con sus 50 milímetros, quedaba al frente como al principio del día. La diferencia estaba en cómo la unidad iba a mirarla después.
En los días siguientes, el episodio circuló con pocas palabras y muchos detalles concretos. Se hablaba del ángulo de entrada, no de valentía abstracta. Se hablaba del conteo de ráfagas, no de fuego continuo. Se hablaba de no girar, no de pelear mejor. Ese cambio de lenguaje importó. Ayudó a que otros pilotos de patrulla pensaran en energía y cruce, no en duelo. También ayudó a que los armeros mantuvieran la nariz de .50 como parte útil del perfil de salida. No en todas las misiones, no en cualquier altura, no para buscar combate. Sí para sobrevivir cuando el combate llegaba y la geometría daba una sola ventana. El legado silencioso del episodio quedó en la forma de enseñar una cabina bajo presión. El Dauntless seguía entrando a la historia por sus picados y por sus bombas. Pero aquella mañana, sobre el Mar del Coral, su función defensiva mostró otra cara. Un bombardero en picado, tratado como blanco por cazas más ágiles, había sobrevivido sin negar lo que era. Había usado su peso, su estabilidad y una nariz de 50 antes desaconsejada en patrullas. No para perseguir, para sostener la patrulla, romper una interceptación y volver con información. La diferencia operativa estuvo en minutos, no en horas. El parte final dejó horas, rumbos, daños y munición gastada en tinta azul. La patrulla siguiente salió con la nariz de 50 autorizada como recurso de cruce y con la misma misión protegida,